Estimados estudiantes, cordial saludo. En esta sesión vamos a hablar de las reacciones y obtención de hidrocarburos insaturados. Recordemos que ellos reciben ese nombre puesto que no están saturados sus enlaces con hidrógenos, sino que por el contrario, esos enlaces y esos electrones de esos enlaces están comprometidos en enlaces dobles o triples. Vamos primero a estudiar los métodos de obtención de alquenos y alquinos. El primer método de obtención que podemos señalar es la manera industrial de hacerlo, la manera masiva de hacerlo, que es la destilación fraccionada del petróleo que nosotros conocemos como refinación, ¿cierto? Entonces, el petróleo destilado o sometido a temperaturas entre 500 y 700 grados Celsius me produce alquenos, por ejemplo en este caso propeno y eteno, gas metano e hidrógeno. El catalizador de esta reacción puede ser óxido de silicio u óxido de aluminio. El óxido de silicio en la industria se llama sílice y el óxido de aluminio en la industria se llama alumbre. Otro método para obtención de alquenos a escala más pequeña es la hidrogenación catalítica de alquinos. Consiste en que yo tengo un alquino y lo hago reaccionar con hidrógeno en medio catalítico de platino y paladio. ¿Qué va a suceder? Los electrones que están involucrados en este triple enlace van a venir a interactuar con el hidrógeno de tal manera que cada uno de los carbonos involucrados en ese triple enlace va a ganar un hidrógeno, quedando así un alqueno. Otro método de obtención es mediante la deshidratación de alcoholes en medio ácido. Y si yo hablo de deshidratación, me refiero a que este ácido se va a llevar el grupo hidroxilo del alcohol como agua, ¿sí? En este caso tenemos un alcohol de 3 carbonos. Un alcohol de 3 carbonos se le llama propanol. El propanol lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico en este caso y se me va a llevar el grupo hidroxilo con un hidrógeno de acá y lo va a convertir en agua. Y el enlace que este carbono tenía con el grupo hidroxilo se va a convertir en un doble enlace con su carbono vecino. Noten también que en este producto hay un reacomodo en el hidrógeno que está acá, ¿no? Bueno. Otro método de obtención de alquinos sería la deshidrogenación o deshalogenación de alquenos, ¿sí? Entonces, anteriormente veníamos hablando de obtención de alquenos. En este caso, vamos a ver cómo se obtiene un alquino. Un alquino se obtiene cuando nosotros tenemos un alqueno y lo hacemos perder los sustituyentes. Estos sustituyentes de acá normalmente son hidrógeno, ¿sí? Si un alqueno pierde los hidrógenos en su carbono del doble enlace, se convierte en un alquino. Pero estos sustituyentes también pueden ser halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo. Si en este caso se pierden esos halógenos, lo que se produce también es un alquino. Vamos ahora con las reacciones de esos hidrocarburos insaturados, es decir, de los alquenos y alquinos. La primera reacción que podemos estudiar para ellos es la halogenación. ¿En qué consiste? Un halógeno va a reaccionar con los electrones involucrados en el doble enlace para volverse un halogenuro de alquilo. Es decir, los electrones involucrados de este doble enlace capturaron o los átomos de bromo sustituyeron a esos electrones y lo que se formó fue enlaces entre el halógeno y el carbono. Lo mismo pasa en el caso de los alquinos. Los electrones de uno de estos enlaces reaccionan con el bromo para degradarse a alqueno y unirse a otros átomos de bromo. Si a este alqueno lo volvemos a bromar,
pues se va a formar un halogenuro de alquilo, ¿sí? Donde está sustituido, ambos carbonos están sustituidos por halógenos. Otra reacción que podemos tener para los alquenos y alquinos es la hidrohalogenación. Consiste en que los electrones del enlace doble o triple reaccionan con un ácido y urácido. Recordemos, ácido y urácido tenemos ácido clorhídrico, HCl, ácido iodídrico, HI, ácido fluorhídrico, HF, o ácido bromhídrico, que es HBr, el que tenemos en este ejemplo, ¿cierto? Si sometemos a este propino a reacción con ácido bromhídrico, el bromo va a sustituir un carbono y el hidrógeno del ácido bromhídrico va a sustituir al otro, quedando un alqueno. Y si lo volvemos a hacer reaccionar con ácido bromhídrico, lo que va a suceder es que el halógeno se va a ubicar a ambos lados del carbono y el hidrógeno va a ubicarse con el otro carbono. ¿Cómo sabemos a cuál carbono va el hidrógeno y a cuál carbono va el halógeno? Lo sabemos por la regla de Markovnikov. Entonces, Markovnikov lo que decía es que el hidrógeno va a tender a ir al carbono que tenga más hidrógenos. Y el bromo va a tener, o el halógeno en general, va a tender a ir al carbono que tenga menos hidrógenos, ¿sí? A esto, pues, popularmente también se le conoce como plata llama plata, o el rico cada vez es más rico, ¿sí? A este carbono que ya tenía un hidrógeno, se le adiciona el segundo hidrógeno, es decir, prefiere adicionarse al carbono que ya tiene un hidrógeno, y lo mismo si lo volvemos a hidrohalogenar. Se va a volver a adicionar otro hidrógeno y el carbono que no tenía hidrógeno desde un principio, pues se va a ver sustituido por el halógeno. Por otro lado, también tenemos hidrogenación catalítica de los alquenos, ya la habíamos visto en obtención de alcanos. Consiste en que un alqueno se hidrogena en medio catalítico de platino o paladio para producir un alcano. Esto también se puede hacer partiendo desde un alquino, ¿cierto? Un alquino se hidrogena para obtener un alqueno y un alqueno se hidrogena para obtener un alcano. Ya finalizando, tenemos la reacción de oxidación. Consiste en que un alqueno se hace reaccionar con un agente oxidante, en este caso permanganato de potasio, y agua. Esto lo que me va a producir es un diol, es decir, el doble enlace que está acá reacciona oxidándose y produciendo un diol, un alcohol doble, hidróxido de potasio y óxido de manganeso. A estos dioles también se le llaman comercialmente glicoles. Y otro reactivo que podemos utilizar aparte del permanganato de potasio es el dicromato de potasio o el ozono. ¿Sí? Son dos reactivos que también funcionan como oxidantes. Bien, muchachos, entonces hasta aquí va la explicación. Ahora vamos a practicar estos temas con ejercicios. Los ejercicios que dan en la parte de arriba son un poco más conceptuales y los de abajo son reacciones de práctica. En este momento ustedes pueden parar la presentación para que desarrollen estos ejercicios. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos a la próxima.